y amén. Gloria al Señor. Claro que sí. Purifícame, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Somos lavados. Somos lavados a través de la palabra del Señor. Así lo ha dicho el Señor. Ya vosotros habéis sido limpios por la palabra, le dijo a sus discípulos. Y esa es la bendición que tenemos. Esa es la bendición que tenemos nosotros, que sabemos que esa agua viva, y como lo estábamos estudiando, meditando el martes, esa agua que lava todo nuestro ser, esa agua que ofreció a aquella mujer, a la mujer samaritana, esa agua todavía sigue fluyendo para lavar nuestra alma, para purificar nuestras almas y nuestros corazones. Qué preciosos cánticos, estos cánticos que para nosotros no pasan de moda, son cantos que han sido de edificación para nuestras vidas. Vale la pena recordarlos. Siempre estamos usando estos cantos que en los años 90, en los años 80, cantos de los años 70, cantos de los años 60, estos cánticos que no van a pasar de moda. Para nosotros la música cristiana, la música que edifica nuestras almas, nuestros corazones, no pasa de moda, no tiene nada que ver con los ritmos actuales que vienen y se van, porque vivimos en un mundo donde esa es prácticamente la rutina. La música contemporánea, la música secular, hay que estar creando nuevos ritmos, hay que estar creando nuevas cosas para llamar la atención de la gente. Y es por eso que hoy en el mundo en el que vivimos, y hablando secularmente, algunas personas adultas, algunas personas ancianas dicen, pero esa música de ahora es tan diferente a la música de antes. Y cuando estamos hablando de música de ahora que es diferente, algunos son más específicos. La música de ahora tiene un alto contenido de mensajes que son tremendamente degenerados. Hay que ser claro en ese tema. Es increíble cómo hoy la música que están escuchando nuestros jóvenes, y mire que no voy a hablar de eso, pero como estamos cantando estos cantos, como estamos cantando estas alabanzas, purifícame, Señor, límpiame y líbrame de aquello que impida el fluir. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mira eso. ¿Y por qué los jóvenes? ¿Y por qué el pastor siempre arremete con los jóvenes? ¿Sabes? Es una bendición saber que hay jóvenes, aún en la historia de la palabra del Señor. Jóvenes que fueron piadosos, jóvenes que fueron temerosos de Dios y escucharon la voz de Dios. Hoy vuelvo a repetirlo. ¿Qué es lo que se está escuchando? ¿Qué es lo que escuchan nuestros jóvenes hoy? ¿Cuáles son los mensajes que trae la música de hoy? ¿Sexo? ¿Droga? ¿Alcohol? ¿Qué es lo que promociona? ¿Satanismo? Satanismo específicamente. Hay un mensaje directo promoviendo la inmoralidad. No solamente eso, el mundo ha premiado eso. El mundo ha aplaudido eso. Estos jóvenes que han llevado estos mensajes al corazón de los adolescentes, y por qué no decirlo de los niños. Tristemente, yo lo he compartido con los hermanos en la iglesia. Niños de 6, 7 años, 8 años, que están repitiendo estas letras de estas canciones que son perversas, que son pervertidas, que son un mensaje directo hacia la promoción de la inmoralidad. Eso es lo que tenemos hoy.
Eso es lo que hemos tenido hasta hoy y el mundo aplaude y el mundo premia eso. Y estos jóvenes son galardonados y son las estrellas y son el ejemplo a seguir de muchos jóvenes. ¿Cómo no vamos a tener el mundo inmoral que tenemos hoy? Esa es la realidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero la juventud de hoy está guardando la palabra. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿La juventud de hoy está guardando la palabra? Y yo voy a decir, sí, todavía hay algunos jóvenes. Todavía hay algunos jóvenes temerosos de Dios. Todavía. Joven, tú que me estás escuchando, no quieras imitar a los artistas. Y te lo digo de todo corazón, no quieras imitar a los artistas cristianos. Hay que ser directo en esto. No quieras imitar a los artistas cristianos, no quieras ser como los artistas cristianos. Ok, está bien, tú conoces muchos artistas cristianos que aparentemente son buenos, pero tú no conoces su trasfondo moral, tú no sabes eso. Aprended de mí, dice el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. ¿Quieres imitar a alguien? Imita a Cristo. ¿Quieres imitar a alguien? Imita a Dios como hijo amado. ¿Cómo saber? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es una bendición. Esa es una bendición poder conocer el camino por el cual nos estamos conduciendo y saber que el camino que estamos llevando es el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque es el camino que Cristo nos ha mostrado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos todos los días tratando de desafiar a un mundo que se ha desviado, que se ha alejado y se ha alejado grandemente de la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que hoy vamos a seguir insistiendo en esto. Padres, cuiden más a sus hijos. Padres, conozcan más a sus hijos. Voy a repetir lo que dijimos allá en aquellos días, al principio, cuando comenzó la pandemia con aquel temor. Hoy ya la gente se va acostumbrando. Ya yo puedo salir a las calles y podemos salir a las calles, podemos salir a las tiendas y vemos que la gente ya anda, ya se acomodó, ya la gente ya anda caminando normal, ya la gente ya se les ha recomendado usar mascarillas, no están usando mascarillas, se les están recomendando el distanciamiento, no están respetando el distanciamiento. Ya sabemos cómo va a surgir todas estas situaciones. El mundo va a seguir, yo siempre lo he dicho. El ser humano siempre olvida. El ser humano siempre olvida y se acostumbra. Entonces voy a repetir lo que dije al principio, padres. Si algo bueno vamos a sacar de esta situación, si algo bueno vamos a sacar de este tiempo de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, espero que hasta este tiempo, ya más de 2 meses, tú hayas hecho algo por lo menos por tus hijos. Por tus hijos, por tu familia. Yo tengo que decirte, es un trabajo difícil. Yo también tengo mis hijos. Y aunque tú podrás decir, bueno, pero sus hijos están pequeños y es más fácil. Nunca será fácil. Criar hijos nunca será fácil. Y si bien es cierto, los niños pequeños son más manipulables. Los niños pequeños se asustan con más facilidad, pero siguen siendo blancos del enemigo. Siguen siendo blancos del enemigo. Que te quede algo y todavía es tiempo, todavía te lo recuerdo, todavía es tiempo. Conoce mejor a tus hijos. En este tiempo, conoce mejor a tus hijos, trabaja mejor con tus hijos, ayuda más a tus hijos, corrige más a tus hijos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Enséñales. Comparte con ellos. Espero que en este tiempo, en esta hora que estamos aquí, y voy a hablar directamente con las familias de la iglesia, espero que tengan a sus hijos allí. Espero que tengan a sus hijos allí.
así como estamos aquí nosotros, en familia, que puedan estar con sus hijos allí y que sus hijos no estén distraídos en otras cosas. Es mi anhelo como pastor de la iglesia, que en este momento que no solo estén los viejos aburridos allí, parados frente a ese televisor, o frente a ese teléfono, o frente a esa computadora, que estés tú y tu familia, que estés tú y tu familia, y que estos pocos minutos los sepas aprovechar. Mirad cómo andéis. Mirad con diligencia, dice la palabra. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a ir nada más un momentito a la palabra del Señor, o más bien al mensaje, al tema, porque el domingo estuvimos compartiendo con ustedes acerca del tema. El domingo en la escuela dominical, desde la iglesia, desde el santuario, estuvimos compartiendo con ustedes acerca de sometiéndonos a la obediencia, sometiéndonos a la obediencia. Y precisamente es el apóstol Santiago quien nos enseña y nos desafía ya en los primeros capítulos a ser hacedores de la palabra, a ser hacedores de la palabra. Y como hemos estado, decidí que iba a dar un tiempito a la conclusión hoy, por ejemplo, o más bien para tomar un poquito de eso que quedamos allí. Hay mucho. La predicación fue corta, el tiempo fue corto, y este tiempo que estamos usando en las redes sabemos que debemos saberlo utilizar también. No es fácil tenerlos allí hora y media para nosotros. Y no es fácil también para nosotros estar aquí hora y media a través de este medio frente a esta cámara. El cuerpo se cansa, yo entiendo eso, y aún la mente se cansa. Y vamos a aprovechar entonces por ratos y por momentitos este tiempo. Y me gustaría agregar un poquito a la enseñanza que estuvimos el domingo viendo, que quedamos allí bastante cortos en la enseñanza. Sin embargo, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor es la promesa. La palabra del Señor no volverá al Señor vacía. La palabra de Dios siempre va a traer fruto, dice la palabra. Entonces me gustaría hablar precisamente un poquito agregar un poquito más de eso, hablando acerca de sometiéndonos a la obediencia. Y lo que estábamos tratando de enfatizar, y siempre tratamos de enfatizar, es el hecho de que el ser humano desde el principio, por decisión, allá en la palabra del Señor, allá en el libro del Génesis, allí encontramos esa historia muy conocida donde el hombre desobedeció, donde Dios mandó, allá en el capítulo 2, vamos a ir rápido, allá en el capítulo 2 de Génesis, específicamente en el versículo 16 y 17, dice que Jehová, Dios, dice, dio al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego nos vamos más adelante en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego dice el versículo 6 de ese mismo capítulo: por tanto, o más bien, ok, vamos a parar allí. Esta historia, luego vamos a seguir leyendo. Esta historia que todo el mundo conoce, tiene que ver precisamente con el pecado de la desobediencia. Es natural. Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir, de decidir. Y esa fue la razón por la que Dios le permitió al hombre escoger precisamente. Esa es la razón por la que Dios permitió que el hombre tuviera que elegir. Y algunas personas me preguntan siempre: ¿por qué Dios puso ese árbol allí si sabía que el hombre iba a comer? El hombre tenía que elegir, y Dios le dio las pautas para que pudiera elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre obedecer y desobedecer. A eso se le llama en una sola frase libre albedrío.
libre albedrío. Eso fue lo que Dios puso en el ser humano. Por lo tanto, le dio la oportunidad de obedecer, de elegir. Y el hombre, tristemente, se equivocó. El ser humano se equivocó. La pregunta es, ¿se equivocó y se sigue equivocando el ser humano hoy todavía? Sí. Sí, el ser humano se sigue equivocando. Voy a repetir esta misma frase, este mismo texto. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Se sigue equivocando el hombre? Sí, se sigue equivocando. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su fin, dice la palabra, su resultado, su pago, es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces ese error sale caro, equivocarse sale caro. Por lo tanto, hay que tomar una decisión ahora. Hay que tomar una decisión ahora. Y muchos ya tomaron su decisión. Muchos decidieron darle la espalda a Dios. Pero la palabra del Señor dice que separados de Él, nada podemos hacer. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Entonces aquí estamos todavía retando a un grupo en específico, a un grupo de personas, no todos están dispuestos a oír, no todos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una tremenda pregunta. Como consecuencia a esa desobediencia, hubo una consecuencia grave. Dios había dicho al ser humano, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Como consecuencia de eso vino la muerte. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Hubo una muerte inmediata, el hombre separado de Dios, pero también hubo una muerte física, que a partir de ese momento, a partir de ese primer pecado, quedó establecido, ya estaba advertido, pero quedó establecido que el hombre debía morir. El hombre debía morir como consecuencia de su desobediencia. Cuando el hombre decide actuar por su propia cuenta, tiene que asumir las consecuencias de sus resultados. Esta semana estuve estuve ministrando un funeral esta semana. No estaba en mis planes, pero quiero agradecer a Dios por ese privilegio que me dio de poder estar ministrando en un funeral, llevando la palabra de Dios a un funeral que yo no había planificado predicar, ministrar, pero Dios me permitió esa oportunidad y yo agradezco al Señor. Y una de las cosas que yo dije precisamente es que la muerte es algo espiritual y tiene que ver mucho con la vida espiritual de los seres humanos. Por eso casi no hablamos de eso, porque los seres humanos no estamos tan interesados en las cosas espirituales. Pero la muerte realmente es un tema que deberíamos conocer, que deberíamos saber los seres humanos, que deberíamos hablar, que deberíamos planificar, así como planificamos la vida. Así como planificamos nuestra vida, qué vamos a hacer cuando esto, cuando aquello, deberíamos planificar también nuestra muerte, qué vamos a hacer cuando esto, cuando aquello. Y algunos no quieren hablar porque tienen miedo. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen miedo? Porque no la entienden. No entienden. Alguien dijo sabiamente, no vamos a aprender a vivir hasta que aprendamos a morir. ¿Escuchaste bien eso? Y claro, ¿cómo vamos a hablar de este tema con los jóvenes si están llenos de vida? Pero la muerte llega a los jóvenes como llega a los ancianos, la muerte llega a los niños, la muerte llega a los saludables como llega a los enfermos. Y la muerte es una realidad. ¿Por qué? Porque desde el primer desobediente que hubo en este mundo, así la muerte pasó a todos por cuantos todos pecaron. Fuimos heredados con la semilla del pecado. Allí viene la semilla del pecado. Decía un hermano en esta semana, los niños ya vienen con esa actitud egoísta. Los seres humanos nacen con esa actitud egoísta.
Solo tenemos que ver a los niños, cómo ellos actúan. Y ahí en el corazón de los niños hay cierto egoísmo, celo, hay actitudes de los niños que nosotros vemos que son natas en ellos. Y por eso tenemos que instruir. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Instrúyelo, es nuestra responsabilidad. Pero si tú no lo instruyes por el camino correcto, entonces vas a tener las consecuencias también de esa mala decisión. Vuelvo a repetir, es natural en el ser humano el pecado, el egoísmo, la maldad, las malas intenciones. Y decía una reflexión que miraba en las redes un día de estos. La gratitud no viene incluida. La gratitud no viene incluida en el paquete del ser humano. Tenemos que enseñarla. Tenemos que enseñarla. Por eso tenemos hijos malagradecidos. Por eso tenemos hombres malagradecidos en este mundo. Porque la gratitud no viene incluida en el combo. El pecado se robó todo lo bueno de los seres humanos. Sin embargo, vino uno justo para justificarnos a nosotros. Para justificarnos a nosotros. Y mira, estábamos leyendo precisamente el ejemplo de Abraham, que fue justificado por sus obras. Abraham, siendo un hombre de fe, el padre de la fe. Abraham, por su actitud, por su manera de tratar con Dios, le fue contado por justicia. De manera que todavía hay esperanza para los que estamos en la fe de Abraham. Esa fe que fue ejemplar, que le creyó a Dios, que escuchó a Dios, que obedeció a Dios y que se movió conforme a la voluntad de Dios. Le creyó a Dios y Abraham pudo ver realizado la obra en su vida, lo que Dios le había prometido. Y hoy nosotros alcanzamos y podemos ser partícipes de esa bendición por medio de Abraham. Por gracia. Vale la pena entonces. Mientras tanto, vuelvo al punto. Necesitamos entender que las consecuencias a nuestras decisiones las tenemos que enfrentar con responsabilidad. Desobedeció el hombre y con ello las consecuencias vinieron. Hoy vuelvo al punto. El hombre no quiere hablar de la muerte, pero la muerte es una realidad. Los seres humanos somos como la neblina, somos como el día de ayer que pasó. La vida del ser humano es efímera. La vida de los seres humanos aquí es pasajera. Así que tenemos que preocuparnos, al igual o más que por la vida, también debemos preocuparnos por la muerte. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Tú que no entiendes nada de estas cosas espirituales, cuando hablamos de la muerte, voy a decir otra vez, es un tema que lo podemos profundizar espiritualmente de una manera necesaria. Es necesario, porque tú y yo, de esto sí estamos seguros. Tú y yo vamos a morir un día. Vamos a morir. Hay quienes se han consolado con la doctrina de la reencarnación, lo que significa te mueres aquí y apareces en otro cuerpo. Y apareces en otro cuerpo. Y mira, hay gente muy inteligente que está bien involucrada en esos temas. La reencarnación. Esa es una doctrina irresponsable por el simple hecho de no tomar en cuenta lo que Dios ya ha establecido y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez. La reencarnación enseña que tú puedes morir una, otra y otra vez. Y eso está fuera del plan de Dios, porque ya ha sido establecido. Dios lo estableció desde el principio. Si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás, dijo el Señor. Y fue así. Entonces vivió Adán 916 años y murió. Y así cada uno, y fueron cada uno muriendo al pasar de los años. El hombre se fue desgastando y fue muriendo
a su tiempo, de la manera que quedó establecido para los hombres que murieran una vez y después de esto el juicio. ¿Trató el hombre de engañar a Dios? Lo intentó. Sí, lo intentó, puso excusas, se quiso justificar y al final la culpa daba vuelta para volver. No, Señor, la mujer que me diste, ella me dio y comí. La mujer que me diste, mira eso, si no me hubieras dado esa mujer, mira que son excusas. Los seres humanos inventamos excusas y desde el principio ha sido así. La mujer dijo, Señor, la serpiente, esa serpiente que tú hiciste. Ay, entonces al final siempre el hombre irresponsable de sus actos, siempre tratando de culpar a otro de sus malas decisiones, de sus errores. No, es que yo, es que ellos, es que aquel. Siempre tu corazón está mal, tu corazón está perverso, tu corazón está perdido, porque tú siempre quieres justificar tu mala actitud echándole la culpa a otras personas. Y eso es irresponsable en un ser humano. No poder aceptar que yo me equivoqué. No poder aceptar que yo tengo la culpa también de esto que me está pasando y de esto que ha pasado y de esto que voy a pasar, que yo sea responsable. Dice la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es natural que los niños quieran, que los hombres quieran esconder sus pecados, sus faltas. Es natural, sí. El niño, ¿quién quebró esto? El niño se esconde. Los niños dicen, ¿quién hizo esto? Y ellos se esconden, ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y se escondió Adán. Es natural en los seres humanos tratar de ocultarse, tratar de ocultar su falta, su pecado. Allá estaba Adán tapándose con hojas de higuera, tapándose su vergüenza, su pecado. Mira, eso es natural. Los niños hacen travesuras y se corren y se esconden. Los delincuentes, los hombres, los malvados hacen travesuras y se esconden y ocultan aquello y tratan de mentir. Es natural en los seres humanos. Pero ¿qué dice la palabra? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sinceridad. Sinceridad es lo que Dios quiere de los seres humanos. Pero todo el problema radica en el corazón del ser humano. Todo problema, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Voy a ir concluyendo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Tú tratas de excusarte, echándole la culpa a los demás, viviendo tu vida. Porque hoy tenemos mucha inmoralidad y tenemos mucha rebeldía y mucha hasta delincuencia. Porque muchos hijos crecieron sin sus padres, crecieron con resentimientos en sus corazones. Y en esa excusa se volvieron malos hijos, se volvieron malos hombres, malas mujeres. Porque mamá los abandonó, porque papá los abandonó. La palabra del Señor dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Y Dios sigue siendo fiel a sus promesas, así que no es excusa. Eres responsable de tus propios hechos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, es que yo soy así, es que yo soy vicioso porque mi papá me enseñó, y es cierto, en cierto modo tiene sentido, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Significa que si tú lo instruyes por el buen camino, se va a ir por el buen camino, pero si lo instruyes por el mal camino, se va a ir por el mal camino. Así es como la palabra de Dios lo establece. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si lo crías honesto, va a ser honesto. Si lo crías deshonesto, sin vergüenza, va a ser deshonesto y sin vergüenza. Entonces aquí está la justicia, la palabra del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Ocultas tus faltas, te excusas, pones pretextos, pones siempre a otros como responsables de tu mal proceder. Tú no piensas que vas a cosechar algo bueno de eso. Claro que no.
Al final de todo esto conlleva la misma conclusión. Todo esto se resume en una sola palabra: pecado. Y voy a terminar con esto. Así como el hombre desobedeció y pagó el precio de su desobediencia, teniendo que enfrentar esta triste realidad, porque es una triste realidad de la muerte para los seres humanos. El hombre no debía morir. Solamente tenía que obedecer. Tuvo la oportunidad, tuvo el libre albedrío para decidir entre el bien y el mal, y decidió el mal. Pero ¿qué dice la palabra al final? Porque la paga del pecado es muerte. Esta es la realidad. Hoy todavía sigue siendo realidad. En medio de este tiempo difícil, de este tiempo de tanto temor, la gente sigue muriendo. Y muchos están muriendo sin Dios y sin esperanza. Aunque muchos están muriendo también en Cristo Jesús. Porque yo he estado orando por familiares, he estado orando por personas que han perdido su ser querido. Y hemos estado conscientes de que esas personas murieron creyendo en las promesas del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira, eso es una gran bendición, poder creer esas palabras. Es una gran bendición poder sentir esas palabras en ti. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer otra vez Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más, mira eso, más. Y más importante es esto: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo nos hemos querido justificar por nuestros propios medios. Tú y yo hemos querido hacer cosas en lo oculto. Pero delante de Dios no hay nada oculto. Te repito las palabras: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres morir en tu pecado? ¿Quieres enfrentar la consecuencia de tu pecado? La muerte eterna. ¿Quieres experimentar la justificación a través de el Hijo de Dios? Solamente acepta el sacrificio. Cree en Él y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Deja de justificarte. Es posible que tú eres un, entre paréntesis, creyente. Y voy a decir entre paréntesis porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Algunos dicen que son cristianos, pero por sus frutos se conocen. Y yo te digo, sinceramente, la palabra de Dios no miente. La palabra del Señor tiene la razón. Este pueblo de labios me honra. A veces estamos diciendo que somos y no somos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Deja que el Señor obre, deja que Dios obre en tu vida, deja que la palabra de Dios guíe tu vida. Encomienda tu camino a Jehová y Él enderezará tus veredas. Todo puede ser diferente en tu vida, todo puede ser diferente en tu casa, todo puede ser diferente en tu eternidad si tú tomas la mejor decisión de tu vida, que Dios obre en tu corazón. Ese es el reto.